Tras el anuncio de la compra de nuevos trenes de alta velocidad, Renfe ha anunciado que sopesa la posibilidad de comprar trenes para servicios de media distancia y obligación de servicio público. Una información con muchos detalles a conocer que te cuento en este vídeo. Fue el propio presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien dio esta información, aparte de otras también de interés, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta sobre los siniestros de Adamuz y Gélida del pasado mes de enero, donde aprovechó para verbalizar la idea de que la compañía trabaja en un posible pedido de trenes que cubran sus servicios OSP, obligación de servicio público. En un momento de especial relevancia al estar a la espera a lo largo de este 2026 de la llegada de las primeras unidades para cercanías dentro de la mayor compra de flota realizada en su historia, con distintas adjudicaciones entre 2020 y 2023, y donde recientemente contamos en otro vídeo los últimos detalles de estos trenes. Heredia anunció que se espera que a finales de verano estén circulando los 5 primeros convoyes de la serie 453 de Stadler en el núcleo de cercanías de Madrid, mientras que los Alstom 452 deberían comenzar a circular en Rodalies en Cataluña a final de año, ambos casos en plenas operaciones de pruebas. Heredia anunció la posibilidad de la compra de más trenes para otros tipos de servicios tras la pregunta del diputado de Sumar, Félix Alonso, asegurando que posiblemente se precisa de futuras incorporaciones que habrían comenzado a estudiarse, asegurando que se trabaja en esa línea ante los largos plazos necesarios para disponer del material rodante, pero la prioridad es recibir el material ya adquirido. La propuesta de un nuevo plan de Renfe para un refuerzo adicional en los servicios públicos, lejos aún de definirse, llegaría tras la mayor licitación por parte de la operadora para dotarse de trenes de alta velocidad. Recordemos, a la espera de la recepción de ofertas para un pedido de 30 trenes capaces de rodar a 350 km/h, ampliable a 40 unidades, que parte de un presupuesto de 1.362 millones de euros y que también contamos en un vídeo hace escasas semanas. De momento, poco más se ha conocido sobre esa posibilidad de trenes para otros servicios, supuestamente ante todo para media distancia. Una flota muy justa en muchas rutas y además en demasiados casos con trenes anticuados. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Con las series 452 y 453 de Alstom y Stadler respectivamente, Renfe espera mejorar la fiabilidad del servicio en los núcleos de cercanías, sobre todo Madrid y Barcelona, tras haber invertido más de 4.000 millones en trenes. De hecho, cuando se estrenen los Stadler se tratará de las primeras incorporaciones a la flota en 17 años. En total hay casi medio millar de trenes adquiridos, esencialmente para los distintos servicios públicos, en una acción de renovación de material rodante sin precedentes, aseguran. Por fabricantes, a Stadler se le encargaron 79 unidades por 1.306 millones, incluido el mantenimiento durante 15 años, mientras que Alstom debe entregar 201 trenes, adjudicados en 2 tandas, 152 y 49, por un total de 1.800 millones, incluido también mantenimiento y suministro de piezas durante 15 años. CAF, por su parte, se ocupa de 60 trenes eléctricos de media distancia, 29 de cercanías, 31 de ancho métrico y 6 alpinos. Todo ello por un montante superior a los 1.000 millones. La previsión que trasladó la operadora inicialmente fue colocar 101 trenes en Cataluña, 49 de Alstom y 20 de Stadler en Rodalies y 32 de CAF en media distancia, mientras que otros 172 irán para cercanías de Madrid como principales destinos. En cuanto al modelo de Alstom, está basado en la plataforma Coradia y tiene capacidad para 900 personas. Estos trenes tendrán 100 metros de longitud y un total de 6 coches, 4 de piso bajo y 2 de doble piso. Los de Stadler se construyen sobre las plataformas T100 y T200, de 100 y de 200 metros de longitud respectivamente.
Renfe tiene firmados pedidos de 436 trenes y 50 locomotoras, además de la remodelación de otras 57 unidades, con un presupuesto total de adjudicación de 4.510 millones, 5.235 millones si se incluyen los acuerdos de mantenimiento. Con ello se renovará más del 50% de los trenes regionales y de cercanías. El presidente de Renfe aprovechó además esa comparecencia en el Congreso para defender el polémico proyecto de creación de una empresa de transporte en autobús, con 50 a 100 vehículos nuevos para atender sus planes alternativos de transporte ante el fuerte volumen de obras que se avecina en las redes de Adif. Fernández Heredia subrayó que se busca un socio solvente que contará con un 51% del capital, habiendo respondido a la llamada a empresas que aglutinan en conjunto el 80% del tráfico en autobús, un proceso que ha tenido mucha oposición y críticas e incluso ha sido denunciado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por las asociaciones de transporte por carretera ANETRA y FENADISEMER, que lograron cautelares que impiden por el momento la adjudicación, pero no el avance del procedimiento. Una filial de transporte de carretera por la que Renfe espera firmar un contrato de 10 años de asociación con un operador privado y que tendrá un coste de unos 60 millones de euros anuales para la operadora. Otra de las críticas sufridas por Heredia fue por usar dicha comparecencia en el Congreso para anunciar medidas, en el fondo poco novedosas, al tener apenas detalles, para de algún modo desviar la atención sobre el mal momento en general que vive Renfe, tanto en reputación como en números, sobre todo tras las semanas negras de enero, que aún se están recuperando. Lo más nuevo, la apertura de la línea de alta velocidad hasta Málaga, de la que también informamos recientemente. Unas críticas que, más allá del mantenimiento y estado de las infraestructuras, que corresponde a Adif y a Transportes, sí que pone el foco en el estado de muchos de sus trenes y servicios de la propia Renfe, por lo que veremos si este anuncio de posible compra extra de trenes acaba en algún lugar o se queda en el olvido. Una compañía pública que necesita dejar atrás la mala imagen que arrastra últimamente y afrontar un 2026 que se esperaba excelente y por fin llegar a los números verdes, que de momento se resisten y también afectan a Irio y Wigo, por lo que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.